Vamos a empezar un viaje a través de la historia y el arte de Francia. Empezamos hace 35.000 años antes de Cristo. Va a ser la cronología de nuestro viaje. Empezamos entonces hace 37.000 años antes de Cristo, unas pinturas rupestres en una cueva muy famosa en el sureste de Francia que se llama la Cueva Chauvet. Podemos decir que es como el nacimiento del arte, es como la primera huella artística del humanismo. Y después, 50 años antes de Cristo, a través de un cómic muy famoso de Francia que se llama Asterix y Obelix, veremos el dominio del Imperio Romano en Francia. Después, la época medieval, una persona que tal vez conocen un poco, Juana de Arco, una heroína para Francia, para el pueblo francés, defensora de la libertad en contra de los ingleses. Es una heroína de la época medieval y también es un símbolo del feminismo, uno de los primeros símbolos, vamos a decir, del feminismo. Después, el siglo XVII, el rey Luis XIV, llamado también el rey Sol, le roi Soleil. Él ordenó la construcción del Palacio de Versalles y sus famosos jardines. Veremos un video. El arquitecto de los jardines se llamaba Le Nôtre. Después, una época muy difícil para el pueblo francés, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nosotros veremos al final de la Segunda Guerra Mundial una canción, Piaf, tal vez la conocen, es la cantante más famosa en la historia de la música francesa. Veremos el tráiler de la película que relata su vida. Y para terminar, la época actual, una Francia multicolor, a través del actor Omar Sy, francés, de papás africanos, simboliza la Francia multicolor actual, con mucha migración de África, con muchos niños que nacen de padres africanos. Omar Sy se volvió muy famoso gracias, entre otros, a una serie que tal vez han visto en Netflix, que se llama Lupin, en francés Lupin. Empezamos con la gruta, la cueva Chauvet. Se localiza en el sureste de Francia. Se puede visitar la réplica de la gruta. La gruta original se preserva porque muchos turistas podrían dañarla solamente con la respiración. Este espléndido paisaje en el sur de Francia conduce a uno de los más importantes descubrimientos prehistóricos. Está escondido en lo más profundo de estos montes de caliza. Hasta hace poco, los únicos que habían entrado aquí fueron nuestros ancestros del Paleolítico, antes de que un derrumbe lo aislara del mundo exterior durante decenas de miles de años. Es la cueva de Chauvet. Descubierta por espeleólogos en 1994 y cerrada al público inmediatamente. Y esta es la razón. El espectacular arte rupestre. Cientos de imágenes de un realismo sorprendente dibujadas por antiguos humanos hace unos 35.000 años. La entrada de un público en masa destruiría este tesoro. Hay peligro de contaminación. El cambio del clima interior alteraría las pinturas y no queremos correr ese riesgo. La alternativa de las autoridades francesas ha sido construir una réplica para preservar y promover la cueva de Chauvet.
A un costo de 55 millones de euros, el recinto del tamaño de un estadio reproduce a escala los elementos más destacados de la cueva. Una colaboración entre científicos, arquitectos e ingenieros. Con escáneres en 3D se creó un mapa digital de la cueva y escultores y artistas le dieron vida a los rasgos naturales. Fotos del arte rupestre fueron proyectadas sobre las superficies de roca falsa. Tomaron meses reproducirlo. Es importante que el público vea el arte en su entorno, en la oscuridad, el aire fresco, la humedad. Son elementos importantes que crean la sensación de estar frente a los originales. Con las restricciones del acceso a la cueva original, se espera que esta réplica le ofrezca al mundo un vistazo de nuestro pasado. La época romana. Julio César, el emperador romano. Los romanos conquistaron a Francia. Y tenemos aquí el más famoso cómics francés, tal vez lo conocen, con dos personajes muy famosos, Astérix y Obélix, hacen parte de un pueblo que lucha, que resiste contra los romanos gracias a una poción mágica que les da una fuerza inmensa. Originalmente son cómics, después hicieron películas y últimamente hicieron películas con actores reales. Vamos a ver la poción mágica, un extracto de una película. Ne vous disputez pas. Quand j'arrête, il n'aura plus de Romain. Lego, loin. Laissez-moi passer. Ah, des Romains. Encore. Sur 3 lignes. Sur 3 lignes. Déjeuner. Portez-puis l'homme. Portez-puis l'homme. Et vous, portez-moi bien. Il est pas prêt, mon poisson, tu vas voir s'il est pas à gauche. Tu m'en laisseras bien un petit peu. No son vikingos, parecen, pero los franceses antes se llamaban galos, son galos. Esos libros los pueden encontrar en español en la librería Gandhi, si les interesa. Continuamos el viaje. La época medieval, el fin de la época medieval, el siglo XV. Juana de Arco, la heroína de la historia francesa, simboliza la libertad y también el feminismo. Vamos a ver un poco de su vida. La doncella de Orleans, el azote de los ingleses,
el tiempo ha dado múltiples nombres a Juana de Arco, una figura histórica rodeada de misticismo y un auténtico emblema nacional en Francia. Juana de Arco nace en 1412 en el seno de una familia de campesinos en la diminuta aldea de Domremy, en la región de la Lorena. Crece en el contexto de la eterna Guerra de los 100 años, disputada a intervalos entre Inglaterra y Francia por las pretensiones de la corona inglesa al trono francés. Testigo de primera mano de las brutalidades del conflicto, Juana se vuelca desde muy joven en la fe, profesando una gran devoción que sería característica de su corta vida. Con tan solo 16 años se presenta ante la corte de Carlos VII, rey aún no coronado como tal, y afirma que cuando era niña, Dios se comunicó con ella y le encomendó liderar una cruzada para coronarle y liberar Francia de los invasores ingleses. El rey, asesorado por sus consejeros, decide utilizar a Juana como un empuje de moral a sus tropas, y lo cierto es que la doncella logra llevar a los soldados a varias victorias, entre ellas la ruptura del asedio de Orleans. A pesar de los escépticos de Juana, el rey decidió confiar en ella, y finalmente en julio de 1429, Carlos VII era coronado en la catedral de Reims tras la liberación de la ciudad. Luciendo su armadura, la espada milagrosamente encontrada en una iglesia y su estandarte, Juana de Arco llegó al clímax de su popularidad, siendo venerada y odiada a partes iguales, y provocando una desmoralización de los ingleses. Pero en 1430, Juana es capturada por los borgoñeses, traidores a Francia, que la entregan a los ingleses en la ciudad de Rouen. Durante meses, la joven es interrogada acerca de sus supuestas visiones, provocando confusión y malestar en el tribunal eclesiástico que la juzgaba. A pesar de haber sido coronado gracias a ella, Carlos no hizo intento alguno de liberarla, considerándola probablemente ya más una mujer demasiado propensa a eclipsarle que una verdadera enviada de Dios. Sola, pero firme en su defensa, Juana es quemada viva finalmente en mayo de 1431, en Rouen, acusada de brujería, herejía y conducta inapropiada en una mujer. Con el paso del tiempo, su figura fue reivindicada y su espíritu invocado por muchos al finalizar la larga guerra con los ingleses, 20 años después de la muerte de Juana. Más tarde aún, en 1920, sería declarada mártir y canonizada por la Iglesia. Iluminada y heroica para unos, loca o exaltada para otros, lo cierto es que Juana de Arco es hoy en día todo un símbolo de feminismo y valentía, en una época en la que vestir armadura siendo mujer era una ofensa duramente castigada. Guiada por las voces sobrenaturales o por una exaltación patriótica, Juana de Arco logró unir a los franceses y convertirse en una parte clave de la historia fundacional de Francia. El siglo XVII, el rey más famoso en la historia de Francia, también el rey que tuvo la duración más larga, se llama Luis XIV, el rey Sol, y él ordenó la construcción del Palacio de Versalles. Antes los reyes vivían en París, y a partir de Luis XIV empezaron a vivir en el Palacio de Versalles. Una cosa también muy famosa del palacio son los jardines del arquitecto Le Nôtre. Vamos a ver un video.
El Palacio de Versalles se localiza como a 30 kilómetros al sur de París, entonces si van a París lo pueden visitar sin problema. Continuamos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, 1946, salió una canción que se volvió después la canción francesa más famosa, La vida en rosa, interpretada por la famosa Edith Piaf. Vamos a ver el tráiler de su película, una película que ganó el Oscar de la mejor actriz. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Thérèse, je ne veux pas être aveugle, je veux voir. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Oh! Sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Tine, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Il est revenu. Il a emporté Edith. Je reviens. Tu comprends ce que tu chantes ou tu fais juste des sons? Tu veux quoi? Une articulation parfaite. Ça n'existe pas, chante comme je parle. Mal. Tu écorches les mots. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. La película en México se llama La vida en rosa y en Francia se llama La Môme. Terminamos el viaje con Omar Sy. Tal vez lo conocen. Es un actor. Sus papás eran africanos y la Francia actual es una Francia diferente de, por ejemplo, de la época de Edith Piaf. Es una Francia con multicolor, con mucha gente ahorita de África, de padres que vinieron de África, de países árabes y también de países de África Central,
porque Francia tenía muchas colonias en África. Entonces hay mucha migración de esos países. Y Omar Sy simboliza un poco esta Francia multicolor. Es como un ejemplo para los niños que nacían en Francia, pero de padres de África. Vamos a ver un poco de su vida. Fin del viaje. Si tienen preguntas, respondo con mucho gusto a sus preguntas sobre lo que acabamos de ver. Todo bien. D'accord. ¿Conocen al actor Omar Sy? ¿Han visto la serie Lupin? ¿O la película? Más o menos. O sea, la puse de fondo mientras un día estaba mudándome, entonces nada más como escuchaba y a veces como unos 10 minutos me quedaba como viendo la acción y luego regresaba a acomodar las cosas. D'accord. ¿Tienen preguntas? ¿No? Ok, entonces vamos a pasar a la actividad pedagógica. Una actividad del francés básico. Vamos a ver los números en francés. Y haremos un pequeño juego al final con los números. Voy a compartir la actividad.
Voy a compartir pantalla. Los números del 1 al 100. A través de los números veremos un poco también sobre la pronunciación. Alors, como introducción, tienen que saber que los números de 0 a 9 se llaman chiffres. Les chiffres. Es decir, la base. Saben todos que estamos en base 10. Entonces, de 0 a 9 se llaman chiffres y una combinación de chiffres se llama nombre a partir del 10. Aguas es un falso amigo, no significa nombre, significa número o combinación de cifras como quieran, pero. D'accord? Alors, van a repetir, por favor. Vamos a empezar con los números de 0 a 9. 0. 0. 1. 1. Existe en francés la vocal nasal, la vocal con la nariz. 1 es un ejemplo. La palabra 1 es una I con la nariz. I1. 0, 1, 2. 2. ¿Ven todos mis labios? Es una vocal redonda, los labios redondos. 2. 0, 1, 2, 3. 3. Alors, aguas, ¿eh? Es una palabra difícil. Se dice más o menos así. ¿La ven escrita? 3. 3. Con la garganta. 3. Oui, c'est bien. 4. 4. Et 5, vocal nasale. 1, 5. 5. Oui, c'est bien. 6. 7. No se dice la P, se dice la T. 7. Alors, el número más difícil. 8. No, todos han dicho 8. Ustedes han dicho se escribe así. Lo voy a escribir, ¿eh? Para que vean la diferencia. No es el sonido oui, es el sonido oui. Hay una diferencia entre oui et 8. 8. D'accord. 9. 9. Très bien. Entonces, acá de decir lo que se llaman chiffres. A partir del 10, es decir, una combinación de chiffres, se llaman nombres. Vamos a ver, del 10 al 19. 10. 11, nasal. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ouais, très bien. C'est bien. Un solo número es diferente del español, de 0 a 19. ¿Cuál es? Ouais, très bien. 16. 16. En español, 10 y 6. Sería en francés 10, 6. Pero no.
Es una sola palabra, ¿eh? 16. 16. No deben confundir 3, 13. 3 y 13. 3, 13. Y tampoco 6, 16. Son errores comunes, ¿eh? Que mucha gente hace. Hacer la diferencia entre esos dos. Alors, después continuamos. 20. Bon. 21. 21. Con la unidad, ven todos que con la unidad se agrega la palabra e, 21, 21, e. Y se quita después, ¿eh? Se usa el guión. 22. 22. Etcétera, etcétera. ¿Eh? 23, 24, 25, 26. Mantienen la lógica. Alors, 30. 30, 30. 30. 31, 32, etc. 40. 40. 50. 50. Dos vocales nasales. 50. Un an. 50. Una I con la nariz y una A con la nariz. 50. 50. 60. 60. 69. 69. Voilà. Alors, a partir del 70 es algo curioso. La palabra 70 existe, no se usa en Francia ni en Canadá. Se usa en Bélgica. Pero en Francia usamos la lógica 60 más 10. Todos 70. 70. Ouais, entonces corresponde a la lógica 60 más 10. No se dice el signo más, claro, ¿eh? Se usa el guión cuando lo escribes. 60, 10. 60 más 10 son 70. ¿Y 71, cómo se dice? 71. Ouais, 60 más 11. ¿Ok? Se usa la columna de las decenas. Agregamos la columna de las decenas. 72, 73, etc. 79, 79, 79. Alors, lo más curioso es el 80. La palabra 80 existe, se dice octant. No se usa tampoco en Francia. Usamos la lógica que ven en la pantalla. ¿Cuál es la lógica que usamos para el 80? 80. Ouais, pero ¿a qué lógica matemática corresponde? 4 veces 20. Muy bien, 4 veces 20. Entonces se dice el 4 y se dice después el 20. 4, 20. 81. 82. 3, etc. 89. 90 se dice 90. No se usa tampoco en Francia. ¿Usamos cuál lógica para el 90? 4 veces 20 más 10. Ouais, 4 veces. Qué va. Más 10. 90. ¿Cómo se dice 91? 91. Ouais, más 11. 4 veces 20, más 11. 91, 92, 93, 99. 100. 100. Vocal nasal. Es el número que más provoca errores oralmente. Los alumnos lo confunden fácilmente con otro número. 101, 102, 103, etc. Es la misma lógica que en español.
¿Cómo se dice 195? 195. Ouais, 195. ¿Todos entienden la lógica? Sí. ¿Cómo se dice 200? 200. 200, 300, 400, 500, etc. 1000. 1000. C'est 2022, el año actual 2022. 2022. 2022. Oui, très bien. 2022. 10 000, 100 000, 1 million, 1 million. 1 million. 2 millions. ¿D'accord? D'accord. Vamos a acabar algunos puntos con un juego para que participen. Voy a decir números. Voy a dejar aquí en pantalla la tabla, porque hay alumnos que nunca han tomado francés, me imagino, y otros que sí. Voy a dejar la tabla en la pantalla. Voy a decir un número. El primero que lo escribe bien, en letras no, lo van a escribir en número. Es un ejercicio oral. El primer alumno que lo escribe bien aquí en el chat del Zoom, marca un punto. Y vamos hasta 5 puntos. Van a anotar sus puntos, porque no son varios y no tengo, tal vez me equivocaría. No los conozco. ¿Entendieron la actividad todos? Sí. Oui. Ok. Oui. Alors, écoutez. 16. Ouais, c'est bien, la mayoría lo escribieron bien. Alors, Ana Clau, 1 point. Anotan sus puntos, por favor. Attention, écoutez. 3. Oui, c'est bien. José María. 1 point. Un punto, José María. Attention, écoutez. 57. Ouais, très bien. Aldo, 1 point. Aldo Celis, un punto. Attention, 74. Ouais, 74. Ana Clau, 1 point. Attention, écoutez. 55. Ouais, Brania Naomi. 55. 55. Attention, écoutez. 88. Oui, Aldo Celis. 88, c'est bien. Attention, écoutez. 95. Ouais, Ariadna. Profe, yo contesté uno hace rato primero, en segundo. Ah, pardon. ¿Cuál número? Era el 3, creo. No, Creo. el primero es José María Ariadna. Ah, es que a mí me parece yo primero, perdón. Ok. Tú vienes segundo. Ok. Bueno, va bien. Si no hay errores, sería eso. Alors, attention, écoutez.
116. Je répète, hein, 116. Oui, José María. José María, 1 point. Attention, écoutez. Difficile. 0. ¿Quién fue más rápido? A ver. Ariadna. Esta vez sí, Ariadna. Attention, écoutez. 375. Ouais, très bien, hein? Paola Santos, Liscano. Atención, écoutez, son números difíciles, ¿eh? Con las vocales nasales. 515. Ouais, très bien, Anna Clau. 515. Son 13 vocales con la nariz. 515. ¿Cuántos puntos tienes, Ana Clau? No te oigo. Ana Clau, ¿cuántos puntos tienes? 3, ok. Bueno, allez, el último número. Attention, écoutez. 68. Ouais, José María, 68. Très bien. Voilà, nous avons terminé l'activité. Ana Clau, tienes 3 puntos. ¿Y tú, José María? 3 aussi. ¿Alguien tiene más que 3? ¿No? Bueno, entonces empate. No. Han tomado francés antes, ¿verdad? Algunos. ¿Oui? Oui. D'accord. Voilà. Nous avons terminé. Marta, te paso la mano. Sí, profesor. Perfecto, aquí estoy. Muy bien, espero que hayan disfrutado de la clase del día de hoy, que les haya servido para aclarar dudas, si estaban pensando meterse a francés, que les sirva para que puedan decidirse. Ahora vamos a pasar a la parte de la rifa, les explico rápido. Es una rifa del 50% para estudiar alguno de nuestros cursos del formato tradicional, es decir, el curso de 60 horas. No aplica para los intensivos. En caso de que se la ganaran y quieran tomar intensivo, se podría, pero por el 50% de un curso tradicional, no del intensivo. No tiene que ser de francés, puede ser para cualquier idioma. El día de mañana vamos a tener otro webinar de inglés. Pueden participar en cuantos webinars así lo deseen. Si quieren participar, envíenme un correo y les envío y les comparto la liga. Les voy a compartir pantalla. Por favor, nada más me confirman que puedan localizar sus nombres, que aparezca su nombre en la ruleta. En dado caso de que alguien no aparezca, ¿me puede decir, por favor? Yo llegué tarde, falto yo. ¿Cómo te llamas? María. José María. Muy bien, voy a girar la ruleta y el primero que gane, el primero que salga, perdón, es el que va a resultar ganador. Solamente me quedaría confirmar el correo con la persona que ganó, que gane, perdón. Y el día de mañana va a recibir de parte de mi compañera Erika Pérez como las instrucciones para poder canjear esta beca. Entonces voy a girar. Mucha suerte, chicos. Y... ¡ay! Se me va a acabar la pila.
Giro. Adriana, ¿estás por aquí? Wow, sí. Perfecto, Adriana, felicidades. Déjame confirmo si tengo tu correo. Voy a dejar de compartir. Perfecto. El día de mañana mi compañera Erika Pérez te va a estar haciendo llegar la logística para que puedas cambiar tu beca. Pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias, profesor, por el apoyo. ¿Verdad? Espero vernos pronto ya en persona en el campus. Que pasen bonita tarde y los esperamos en otro webinar. Gracias. Bye, bye. Gracias. Adiós. Bye. Gracias. Au revoir. Au revoir.